2 veces en su vida, una hija suya caminó hacia el altar sin él. La primera vez fue hace décadas y casi nadie la recuerda. La segunda fue hace poco, en una hacienda de Miami llena de flores blancas, con una nieta vestida de novia y un salón entero puesto de pie. Había una silla reservada en primera fila con su nombre. Nadie se sentó en ella. Cuando alguien le preguntó por qué no había ido, él contestó con una frase corta, casi de compromiso, que no había podido asistir, que les deseaba lo mejor, salud y felicidad. Su hija tomó el micrófono esa misma noche y, sin nombrarlo, dijo una frase que todos entendieron, que ahí estaban los que tenían que estar. Este es un hombre al que millones de mujeres, durante medio siglo, quisieron tener enfrente aunque fuera un minuto. Le decían el Puma, porque en la televisión interpretó a uno, pero el país entero terminó llamándolo así también en la calle, en la radio, en las revistas. Cantó que iba a perder la cabeza por amor, y sonaba a que lo decía en serio. Cantó al pavo real, al que se entrega entero, al que se declara culpable con tal de quedarse con la mujer que ama. Ese fue el personaje que vendió discos por millones y llenó estadios en 2 continentes, el hombre capaz de amar sin condiciones. Y sin embargo 2 de sus propias hijas, las que llevan su apellido de nacimiento, tuvieron que salir en televisión a defenderse de él con una frase que ningún hijo debería tener que decir sobre su padre en público. Esa es la contradicción que este expediente va a mirar de frente, como el hombre que la industria construyó como el amante perfecto es, según sus propias hijas, el padre que puso condiciones para quererlas. Todo esto se puede resumir en una sola palabra, y la soltaron ellas, no un periodista ni un enemigo suyo. La usaron para explicar lo que sintieron que él las había hecho sentir. Esa palabra vuelve más adelante, entera, con el contexto exacto en que la dijeron y con lo que él respondió cuando se la repitieron en cara. Antes de esa palabra hay que entender la versión que el público conoció primero, porque durante años fue la única. Sus compañeros de escenario hablaban de un hombre entregado, generoso con el público, capaz de cantarle a una mujer en la fila 14 como si fuera la única persona en el estadio. Los periodistas de espectáculos lo trataban como al galán oficial de la canción romántica latinoamericana, el que nunca decepcionaba a una fan, el que firmaba autógrafos hasta que se le acababa la tinta. Esa era la fachada que el público veía desde afuera. Lo que pasaba puertas adentro, con sus propias hijas, es harina de otro costal, y para reconstruirlo hay que empezar por el principio, por un muchacho de Caracas que perdió a su padre siendo niño y que se pasó el resto de la vida construyéndose otro nombre. José Luis Rodríguez nació en Caracas el 14 de enero de 1943. A los 6 años perdió a su padre. Con esa edad casi nadie entiende del todo lo que significa un funeral, pero el cuerpo sí entiende que algo se rompió y que ya no se va a arreglar solo. Cabe pensar que ese hueco temprano explica algo de lo que vino después. Un muchacho que se buscó, muy pronto, otra manera de que lo miraran. La encontró cantando. De adolescente se subió a los escenarios pequeños de Caracas con un grupo llamado Los Cepis, repitiendo temas de The Platters, con esa voz que ya entonces se salía de lo normal. En 1962 le tocó el golpe de suerte que le cambió la vida. La orquesta Billos Caracas Boys, la más importante del país, necesitaba reemplazar a su vocalista, Felipe Pirela, y se lo dieron a él. 3 años en esa orquesta bastaron para que Venezuela entera aprendiera su nombre. Cuando salió a hacer carrera de solista, ya no era un desconocido, era una promesa con nombre propio. El apodo que lo perseguiría el resto de su vida no nació de un productor discográfico ni de una estrategia de mercadeo. Nació de una telenovela. En 1972 interpretó a un personaje llamado El Puma en Una muchacha llamada Milagros, y el país entero decidió que ese nombre le quedaba mejor que el suyo. Se lo quedó para siempre. Firmó con la discográfica CBS, y en los años 70 y 80 llenó las listas de éxitos de toda América Latina, con canciones que hoy,
Medio siglo después, cualquier persona de más de 50 años puede tararear de memoria: pavo real, agárrense de las manos, voy a perder la cabeza por tu amor, culpable soy yo. Vendió más de 15 millones de discos. Cada una de esas canciones hablaba de lo mismo: un hombre que se entrega sin condiciones, que pierde la cabeza, que se declara culpable con tal de no perder a quien ama. Pero antes de que esa fama se disparara del todo, en 1966 se casó con la actriz y cantante Lila Morillo, que no era una recién llegada al medio, ya tenía su propia carrera, su propio público, su propio nombre en las marquesinas de Caracas, antes de que el de él se volviera tan grande como el de ella. La prensa de la época los trató como se trata a una pareja de estrellas, no a un ídolo con un afán, la pareja dorada, la que aparecía en cada portada, la que el país entero seguía con la misma atención con la que sigue hoy a cualquier pareja de artistas jóvenes. De ese matrimonio nacieron sus dos primeras hijas, Liliana y Lilibet. Durante 20 años esa fue, hacia afuera, la familia del ídolo, la esposa también famosa, las dos niñas, el matrimonio que las revistas venezolanas fotografiaban como ejemplo. Puertas adentro, según contó después la propia Lila, la historia era distinta. La carrera de él la llevó cada vez más lejos de Caracas, primero a giras interminables y después a instalarse en Miami para empujar el salto a Estados Unidos. Ella se quedó esperando en una casa cada vez más vacía. Habría de describir después aquellos años como una cama fría, llena de lágrimas, con un marido que estaba en todas partes menos ahí. El 1 de julio de 1986, Lila Morillo y José Luis Rodríguez firmaron su separación de bienes en un tribunal de Caracas. El acto se transmitió por televisión, y durante días fue el tema obligado de toda conversación en el país. El ídolo romántico de la canción latinoamericana, el hombre que le cantaba al amor eterno en cada disco, poniendo fin a 20 años de matrimonio frente a las cámaras. Nadie en ese tribunal, ni siquiera él, podía saber todavía que ese papel firmado era apenas el primer expediente de una historia mucho más larga. El segundo expediente ya se estaba formando, a cientos de kilómetros de ahí, con un nombre que todavía nadie conocía: Carolina. ¿Quién era Carolina Pérez, la mujer cuyo nombre empezó a circular apenas se secó la tinta del divorcio? La respuesta empieza antes de lo que cualquiera imaginaría. Él la conoció cuando ella tenía 14 años, en un encuentro breve que ninguno de los dos pudo prever que tendría continuación. Pasaron 5 años sin verse. Se reencontraron en la fiesta de un amigo en común, cuando ella ya era mayor de edad. Según contó ella misma después, esa noche no había comido nada. Se tomó una copa de champán con el estómago vacío y se mareó un poco, mientras él bailaba al otro lado del salón sin que ella supiera todavía quién era. Le sorprendió que todo el mundo pareciera conocerlo. Él la llevó a su casa esa noche y le pidió su número. No lo anotó, pero asegura que al despertar al día siguiente, lo tenía completo en la cabeza. Llamó, la invitó a comer. Así, según los dos, empezó todo. Y aquí es donde el expediente se pone incómodo, porque las fechas no dejan mucho espacio para la coincidencia. Génesis Rodríguez, la hija que tendría con Carolina, nació el 29 de julio de 1987 en Miami. El divorcio con Lila se había firmado apenas 13 meses antes. La prensa del corazón venezolana hizo esa cuenta en su momento y la sigue haciendo hoy, y él nunca ha dado una cronología distinta que la desmienta. Lo que no existe es una fuente que confirme que la relación con Carolina empezara antes de separarse de Lila. Lo único documentado es la cercanía casi imposible entre ambos hechos. Sea lo que sea que haya pasado en el medio, el resultado fue el mismo. Mientras el tribunal de Caracas todavía olía a tinta fresca, ya había una nueva mujer, y en menos de un año, una nueva hija. Se casaron en 1996, 10 años después de aquella fiesta, con Génesis ya caminando y hablando. Para entonces la diferencia de edad entre ambos, 26 años, ya era del dominio público, y a nadie pareció importarle demasiado. El que sí quedó marcado por esa fecha
fue el resto de la familia. Porque mientras Génesis crecía adentro, dos niñas seguían creciendo afuera. Liliana y Lilibet tenían, para cuando su padre formó su segunda familia, edad suficiente para entender que algo se había reordenado sin que a ellas les preguntaran nada. La pregunta que sostiene el resto de esta historia es exactamente esa. ¿Qué fue lo que pasó entre esas dos niñas y la nueva esposa de su padre? Lo bastante grave como para que él cortara con ellas casi por completo. Hay dos respuestas, y llevan más de 3 décadas sin encontrarse. La de él es esta. En varias entrevistas, entre ellas una transmisión en vivo por Instagram con la periodista Luz María Doria, José Luis Rodríguez ha sostenido que Liliana y Lilibet agredieron a Carolina Pérez y a Génesis hace más de 30 años, y que esa herida es la razón por la que se mantiene distanciado de ellas. Su condición, repetida en varias ocasiones, es que primero se lleven bien con su media hermana. Es su versión, y la ha dicho en público más de una vez. La de ellas es la contraria, y también la han dicho en público más de una vez. Lilibet respondió sin rodeos, que no tenía nada que reconocer y mucho menos que rectificar, porque no le había hecho nada ni a él ni a su familia. Liliana ha ido más lejos todavía. Dice que fue él quien las puso a elegir entre la familia nueva y ellas, y que perdieron esa opción sin haberla pedido. Ninguna de las dos ha reconocido jamás la agresión que su padre les atribuye. En agosto de 2020, la tensión entre las dos versiones estalló en público de la forma más incómoda posible. En esa misma transmisión en vivo con Luz María Doria, alguien le preguntó a El Puma por sus hijas mayores y por su nieta Galilea. Su respuesta quedó grabada palabra por palabra. ¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella, o con Lilibet, o Galilea? No pasa nada. Nos vemos en el cielo, lo dijo riéndose. Ese detalle, la risa, fue lo que terminó de encender la polémica. Hablaba de la posible muerte de su propia hija, con la misma ligereza relajada, casi divertida, con la que otro comenta el clima. Días después, en otro programa, quiso aclarar el comentario. Dijo que no había sido para burlarse de nadie, que esa frase era simplemente la fe con la que él visitaba a cualquier enfermo en un hospital, la misma que usaría con un amigo cualquiera. La aclaración explicaba la frase, no explicaba la risa. Liliana y Lilibet respondieron con un audio que enviaron al periodista Tomás Dente, y ahí soltaron la frase que las siguió desde entonces. Los hijos no somos desechables, no somos un error. ¿Y saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Liliana añadió que a ningún niño se le debería exponer a la agresión, al rechazo o al escarnio público. Lilibet fue más cortante todavía. Dijo que su padre trataba de dar lecciones de vida incoherentes, que todos hablan de Dios pero que alguien tiene que demostrarlo con hechos. Hay una acusación concreta, dentro de todo esto, que resulta más fácil de imaginar que cualquier otra, porque no habla de un pleito ruidoso, sino de algo mucho más pequeño, y por eso mismo más doloroso: caminar por la acera de enfrente. Según contaron las propias Liliana y Lilibet en videos publicados en sus redes, su padre les pedía en algunas ocasiones caminar por otras calles, evitar que los vieran juntos en público, mantener en secreto el simple hecho de estar con él. Nada de peleas ni de gritos, una instrucción discreta para no ser vistas. Lilibet lo resumió con una frase que no necesita explicación, que su padre hablaba de Dios, pero que Dios solo estaba en sus palabras, no en sus acciones, que seguía, según ella, sordo y ciego a la voz de Dios, a pesar de las oportunidades que se le han dado. Antes de agosto de 2020 hubo otras señales, más calladas, que apuntaban en la misma dirección. Lilibet había dicho tiempo atrás, en una entrevista para un medio venezolano, una frase que resume mejor que cualquier análisis lo que sentía, que no entendía por qué su papá había dejado de hablarles. Sin explicación elaborada ni reproche largo, solo esa pregunta, sin respuesta, sostenida durante años. Esa palabra, desechables, es la que este expediente prometió al principio. No la inventó un guionista ni la exageró un titular. La pronunciaron ellas mismas, en su propia defensa,
para describir lo que sintieron que su padre las había hecho sentir frente a la hija que sí se quedó. Queda para más adelante entender hasta dónde llega esa palabra y qué respondió él cuando se la repitieron en cara años después. Lilibeth, además, escribió una canción llamada Malo, después de un reencuentro casual con su padre, tras años sin verse. Se lo topó por azar, se acercó a saludarlo, y de esa conversación breve nació el tema, con un mensaje de fondo sobre lo corta que es la vida y lo que cuesta el tiempo perdido. En 2023, en el programa Siéntese quien pueda, Liliana fue todavía más lejos que su hermana. Le preguntaron si se sentía orgullosa de llevar el apellido Rodríguez, y contestó sin dudar, no, para nada. Dijo que del apellido de su madre, Morillo, sí estaba orgullosa. Y resumió media vida de distancia en una sola frase: la sangre solo los hace parientes, no familia. ¿Y qué hay de la tercera hija, la que sí se quedó? Génesis Rodríguez creció del lado de su padre y hoy es actriz de televisión y cine, conocida por telenovelas de Telemundo y por una temporada de una serie de Netflix. Es, según todas las fuentes consultadas, la única de las tres que mantiene con él una relación pública y cercana, y la que sale a defenderlo cuando el tema vuelve a los medios. Pero conviene no pintarla como una hija cómoda que mira todo esto desde afuera, sin costo propio. En una transmisión en vivo, un día después de que sus medias hermanas publicaran un video llamándolo prepotente, altivo, arrogante, y pidiéndole que dejara de usarlas para promocionar sus proyectos, Génesis apareció visiblemente afectada. Dijo que sabía que no debería leer las opiniones de la gente, pero que le llegaban al teléfono de todas formas, y que dolían. No soy un robot, dijo. En esa misma transmisión, sin embargo, también le agradeció a su padre algo muy concreto: haberla obligado de niña a aprender español, porque eso, dijo, le había dado su carrera entera. Ella también carga con la parte que le tocó de esta historia, aunque la carga sea distinta a la de sus hermanas. La relación entre Génesis y sus medias hermanas, mientras tanto, sigue tan deteriorada como la de ellas con su padre. El origen de un daño y el origen del otro son, según todo lo documentado, la misma fecha. Y aquí conviene detenerse un momento en la otra cara de la moneda, porque no toda la familia se quedó callada. La propia Lila Morillo, la madre de Liliana y Lilibeth, la mujer que firmó aquel divorcio en 1986, ha hablado del tema en años recientes con una calma que contrasta con todo lo demás. Dijo algo que, cuando se conoce el resto del expediente, suena casi como una acusación disfrazada de paz. Pero esa frase suya se guarda para el final, porque ahí es donde de verdad pesa. Por ahora basta con quedarse con esto. Durante más de 30 años, cada intento de acercamiento documentado partió del mismo lado. Nunca del de él. En noviembre de 2025, Carolina Pérez, la mujer cuyo nombre apareció por primera vez en este expediente hace más de 3 décadas, dejó de ser una presencia silenciosa detrás de su marido. El detonante fue un incidente aéreo. A él lo bajaron de un avión, según se contó por su delicado estado de salud. Y Liliana, al enterarse, preguntó en público algo tan simple como filoso: ¿dónde está tu familia? Él no respondió. Quien sí lo hizo, en su nombre, fue Carolina, en un mensaje leído por la periodista Kerly Ruiz, en el programa Siéntese quien pueda. No me importa lo que pienses de mi familia. Para nosotros tú no eres importante. Somos una familia muy unida. El Puma estaba trabajando. Lo único que te debería importar es la salud de tu padre, que en este momento está delicada. Ahí está, dicho por la propia esposa, y no por una hija resentida. Para esa familia, Liliana no es importante. Es casi la misma idea que ella y su hermana habían tenido que defender por escrito 5 años antes, solo que esta vez se la confirmaron desde el otro bando. Lilibeth salió de inmediato a respaldar a su hermana y culpó directamente a Carolina de sostener la distancia entre ellas y su padre. La silla vacía de la que se habló al principio de este expediente no fue, en realidad, la primera. Cuando Liliana se casó décadas atrás, su padre tampoco asistió ni la llevó del brazo hasta el altar.
Ella lo contó después, en un video que publicó ella misma, como quien deja constancia de algo para que no se olvide, que esa ausencia no era nueva, que ya la había vivido una vez, en su propia boda, mucho antes de la de su hija Galilea, la boda de la nieta, en mayo de 2026, en una hacienda de Miami llena de flores y de invitados vestidos de gala. No fue entonces un hecho aislado, fue la repetición exacta, una generación después, del mismo gesto. Cuando le preguntaron directamente por qué no había ido, él respondió con la brevedad de quien no quiere seguir hablando del tema. No, hermano, no pude asistir. Añadió que les deseaba salud, larga vida y felicidad, la misma fórmula cordial que se usa con un conocido lejano. Esa misma noche, durante su discurso en la boda de su hija, Liliana soltó la frase que se repitió en cada nota de espectáculos de esa semana. Estamos, los que tenemos que estar. No mencionó su nombre, no hacía falta. Hay un dato reciente que aterriza toda esta historia en el presente, porque no habla de hace 30 años, sino de este mismo año. En julio de 2026, Liliana Rodríguez rompió en televisión un silencio que había guardado durante mucho tiempo. Confesó públicamente que había vivido negando un problema con el alcohol, convencida de que podía controlarlo sola, por fe o por lo que representaba su apellido. Contó que su familia más cercana tuvo que ponerle un ultimátum textual, palabra por palabra. O te internas, o vamos a ver qué hacemos, porque lo vas a perder todo. Ella misma describió el momento como tocar el fondo del pozo. Para la fecha de esa entrevista, llevaba 178 días de sobriedad. Es posible que esa caída no tenga una sola causa, pero es difícil separarla del todo de una vida entera, esperando una llamada de su padre que, según todo lo que él mismo ha dicho en público, nunca estuvo dispuesto a hacer. En diciembre de 2024, en un encuentro con medios mexicanos, Liliana rompió en llanto frente a las cámaras y dijo exactamente lo que haría si su padre le devolviera la llamada que lleva 30 años esperando. A mí me gustaría que fuera ayer, poder hacer una llamada, reunirme con él, darle un abrazo, olerlo, besarlo. Pero si todavía no me toca, pues espero. Es la voz de alguien que lo sigue queriendo con una precisión casi física, hasta el detalle del olor. Un día después, en otro encuentro con la prensa, cerró el mismo mensaje con 3 palabras que resumen media vida de espera. Te sigo esperando. No era la primera rama de olivo que le extendía. Según contó ella misma, había intentado comunicarse con él más de una vez, sin respuesta. 2 meses después de empezar el año siguiente, en febrero de 2026, llegó la respuesta que llevaba esperando. No fue la que pidió. Frente a esa negativa, hay otra frase, mucho más corta, que Liliana y Lilibet repitieron en más de una entrevista de esos años, que toda la verdad tiene que salir a la luz. No especificaron cuál verdad, ni dieron más detalles de los que ya se conocen. Lo curioso es que él respondió, tras el escándalo, con una frase casi calcada, apuntando en la dirección contraria. Me gustaría que digan la verdad. Los dos lados de esta historia llevan años pidiéndole al otro exactamente lo mismo, y ninguno cede. Y aquí aparece la pieza más incómoda de todo este expediente, la que más se aleja de lo que cualquiera esperaría de un padre distanciado. José Luis Rodríguez no se describe a sí mismo como alguien que necesite perdón. Se describe como alguien que ya lo dio. En una charla con una cadena de televisión argentina dijo, sin que se lo preguntaran 2 veces, no puedo cargar toda la vida con el pasado, ya quedó atrás, no tengo resentimientos con ellas, las amo y las perdoné. Es decir, en su propio relato, el perdón ya ocurrió, y ocurrió en un solo sentido. Añadió, sobre las críticas que recibe cada vez que el tema regresa a los medios, que la única opinión que le importa es la que tenga Dios. Y cerró el capítulo con una frase que resume su estado de ánimo mejor que cualquier otra. Yo estoy en paz completamente. Un hombre en paz, sentado del lado de la mesa donde nadie tuvo que pedirle nada. Ahora sí hay que abrir del todo esa palabra, desechables,
porque hasta aquí solo se ha dicho quién la pronunció y por qué. Falta lo más importante: ¿qué fue exactamente lo que ella describe? Un objeto desechable es aquel que se usa una vez y se tira, el que no merece la molestia de conservarse. Cuando dos hijas adultas tienen que salir en televisión a aclarar que no son eso, lo que están diciendo, en el fondo, es que en algún momento sintieron que su propio padre las trató precisamente así, como algo que se sustituye sin más cuando aparece un reemplazo más cómodo. Esa es la lectura que ellas mismas ofrecieron. Él nunca ha usado esa palabra para describirlas. La usó, según su versión, para explicar una agresión de la que ellas se defienden negándola por completo. Las dos versiones siguen sin tocarse. Pero hay un hecho que sí es imposible de discutir, porque lo dijo él mismo, con su propia voz, frente a un micrófono, cuando le preguntaron qué tendría que pasar para reconciliarse con sus hijas mayores. No dejó espacio para la duda. No tiene que pasar nada, dijo. No va a pasar nada. No esperen nada. Es la conclusión de alguien que lo pensó durante más de 3 décadas, y la dijo con la calma de quien está seguro. Esa certeza resulta más difícil de entender todavía a la luz de lo que le pasó al propio cuerpo de este hombre. Desde el año 2000, José Luis Rodríguez cargaba con fibrosis pulmonar, una enfermedad que va endureciendo el tejido de los pulmones hasta convertirlo en algo parecido a una cicatriz que no deja pasar el aire. Con los años, llegó a necesitar 20 litros de oxígeno solo para sostenerse de pie. Él mismo lo describió después con una imagen que cualquiera entiende. Dijo que la enfermedad te vuelve un niño de 3 años, porque hasta la tarea más pequeña, la más cotidiana, se vuelve una hazaña que deja sin aliento. Un tratamiento con células madre no funcionó. Los médicos le dieron entonces la única opción que quedaba: un doble trasplante de pulmón. Se lo hicieron el 17 de diciembre de 2017. Me estaba muriendo, diría después, sin adornar la frase con nada. La recuperación le tomó más de 7 años. Tuvo que reaprender literalmente a hablar y a cantar, como si el cuerpo hubiera olvidado algo que antes hacía sin pensar. Los 7 años de recuperación después del trasplante no fueron una cifra abstracta. Significaron reaprender, palabra por sílaba, a formar un sonido con unos pulmones que no eran los suyos originales. Significaron ensayar frente a un espejo, antes de intentarlo frente a un micrófono, cantando primero notas cortas, después frases enteras, cuidando cada respiración como quien camina sobre hielo. El público que lo vio regresar a los escenarios, años después, aplaudía sobre todo eso, la hazaña física de volver a existir sobre un escenario después de haber estado, en sus propias palabras, muriéndose. Nadie en esos conciertos de regreso preguntaba por sus hijas mayores. La fachada del ídolo que sobrevive, que vuelve más fuerte, tapaba, otra vez, lo que pasaba puertas adentro. Y aquí está la pregunta que este expediente no puede saltarse. Un hombre que estuvo a un paso de la muerte, que pasó por un quirófano sabiendo que podía no despertar, que tardó 7 años en volver a ser quien era, tuvo en algún momento de esa cercanía con el final un gesto hacia las hijas de las que llevaba 30 años distanciado. La respuesta que dio la propia Liliana en una entrevista de diciembre de 2022 es más fría de lo que cualquiera esperaría. Contó que ni su padre ni nadie de su entorno les avisó cuando lo hospitalizaron para el trasplante. Se enteraron, como el resto del país, por la prensa. La única mano que sí se tendió, una y otra vez, según todo lo que ellas mismas han contado, fue la de ellas hacia él. En esa misma entrevista de diciembre de 2022, él ofreció su propia defensa. Dijo que le huía al escándalo. Dijo que trabajaba 7 días a la semana para sostener a su familia, y lanzó una pregunta que sonaba a defensa pero también a resignación. Dime qué padre no tiene errores. Les pidió, en esencia, que reconocieran lo que él consideraba su parte de culpa y que pasaran la página. Es la única vez, entre todo lo documentado, en que él admite tener algún error. Nunca dice cuál. Vale la pena volver un momento a Liliana,
porque ella misma dejó una frase que conecta ambos lados de este expediente sin que haga falta interpretarla. Contó, en entrevista, que tocó fondo y se dedicó a beber después del rechazo que vivió por parte de su padre. No dijo que fuera la única causa. Los problemas de una adicción rara vez tienen una sola raíz, y sería injusto reducir toda su historia a una sola herida. Pero ella misma trazó esa línea, en público, con sus propias palabras, y un expediente serio no puede fingir que no la trazó. Conviene también medir la distancia exacta entre el hombre que cantaba y el hombre que se negó a cerrar esa herida. Dueño de nada fue uno de sus discos más queridos, publicado en 1982, apenas unos años antes del divorcio, que partiría a su primera familia en dos. El título mismo suena, visto desde hoy, a una ironía que nadie planeó. El hombre que cantaba no ser dueño de nada, que se entregaba entero en cada verso, terminó siendo, según sus propias hijas mayores, el dueño absoluto de una sola cosa, la decisión de no volver. El reclamo, para cuando llegó febrero de 2026, ya no venía solo de dentro de la familia. La actriz mexicana Lucía Méndez, antigua compañera de él en telenovelas de los años 80, le respondió en un programa de televisión que en lugar de seguir enredado en polémicas del pasado, debería usar su tiempo en reconciliarse con sus hijas, Liliana y Lilibet, después de 35 años de conflicto. Ni siquiera una compañera de trabajo de hace 4 décadas encontraba ya sentido en seguir esperando. Aquí es donde vuelve la frase que se quedó pendiente, la de Lila Morillo, la madre de las 2 hijas mayores, la mujer que firmó aquel divorcio hace 4 décadas. Preguntada por el estado de la relación entre sus hijas y su expareja, respondió con una serenidad que, después de todo lo demás, suena casi devastadora. Estoy segura de que ellas han perdonado. Ellas han hecho todo lo humanamente posible. Y cerró con una frase que podría ser el epitafio de todo este expediente. Vivo en paz, duermo tranquila, porque en Lila hay perdón. La madre a la que él dejó perdonó hace tiempo. Las hijas a las que abandonó, según sus propias palabras, también. El único que sigue sin moverse de su posición, 30 años después de un trasplante, y de haber estado a punto de no contarlo, es el hombre que en sus discos juraba que por amor era capaz de perderlo todo. El 4 de julio de 2026, apenas semanas antes de que Liliana confesara en televisión su lucha contra el alcohol, José Luis Rodríguez ofreció una rueda de prensa en Ciudad de México. Habló de un concierto que iba a compartir por primera vez con Enrique Guzmán. Agradeció públicamente a los rescatistas mexicanos de Los Topos por su ayuda tras los sismos en Venezuela, y reflexionó, una vez más, sobre el trasplante que le había regalado años extra de vida, con la gratitud de quien sabe exactamente lo cerca que estuvo de no tenerlos. En toda esa rueda de prensa, según lo documentado, no hubo una sola palabra para sus hijas mayores. Los años extra de vida por los que daba las gracias en público eran, para entonces, casi los mismos años que llevaba sin volver a llamarlas. Y esto no termina con este expediente. En algún salón, en alguna próxima celebración de esta familia partida en dos desde 1986, va a haber otra vez un lugar reservado con su nombre. Nadie puede asegurar todavía si esta vez lo va a ocupar. Hoy, José Luis Rodríguez sigue vivo, sigue dando entrevistas, sigue subiéndose a un escenario cuando el cuerpo se lo permite. Sus hijas mayores también siguen vivas, siguen dando entrevistas y siguen, cada una a su manera, contando la misma historia con detalles nuevos que van saliendo con los años. Una canción, un podcast, una confesión sobre el alcohol, un video después de una boda. Nada de esto está cerrado. La silla que quedó vacía en la boda de Galilea puede, en teoría, ocuparse la próxima vez. O puede volver a quedarse vacía, como ya pasó 2 veces antes, en 2 generaciones distintas de la misma familia. Este expediente no tiene forma de resolver quién agredió a quién hace 30 años, porque de eso solo hay 2 versiones y ninguna prueba que las desempate.
Tampoco busca borrar a Génesis del cuadro. Ella también quiere a su padre, también carga con su parte de esta historia, y no eligió el lugar en el que nació dentro de esta familia, igual que sus hermanas, no eligieron el lugar del que fueron apartadas. Pero el expediente sí deja algo que no admite dos lecturas. La decisión de no volver, dicha con esas palabras exactas, la ha tomado y repetido un solo hombre, mientras el resto de su familia, la ex esposa, las hijas, hasta la propia adicción de una de ellas, se ha movido, entero, en la dirección contraria. El hombre que grabó "Voy a perder la cabeza por tu amor" pasó media vida cantando que no había límite para lo que estaba dispuesto a dar por amor. Ese disco sigue sonando en la radio de los que hoy tienen más de 50 años, en las bodas, en las fiestas, en los karaokes de cualquier ciudad de América Latina. Y en alguna de esas bodas puede que suene precisamente el día en que otra hija suya, o su nieta, vuelva a mirar hacia una silla vacía. Queda una última pregunta. Si del otro lado de una puerta cerrada tuvieras a alguien de tu propia sangre y supieras que a esa persona no le quedan tantos años para seguir esperando tu llamada, ¿cuánto tiempo más la dejarías esperando? Hubo otra figura de esa misma época dorada de la música latinoamericana, una mujer que también llenó teatros y palacios, y que un día, ya cerca del final, hizo un viaje que nadie supo leer a tiempo. Volvió sola al pueblo minero donde había nacido, se sentó con sus amigos de siempre y se despidió de ellos como quien deja los asuntos en orden, señalando incluso dónde quería que la enterraran. Solo después, con la noticia ya confirmada, todos entendieron que aquel viaje no había sido una visita cualquiera. Esa es la historia que sigue justo después de esta.